Para entender por qué diferentes elementos y compuestos tienen distintas propiedades físicas y químicas, es necesario analizar la composición y estructura de las partículas que los constituyen. Esto no es fácil, porque los átomos y moléculas de lo que están hechos son tan pequeños que no hay instrumento que nos permitan verlos de manera directa, tampoco dispositivos que nos muestren su estructura interna. Entonces, ¿cómo sabemos que existen? ¿Cómo sabemos qué diferencia un átomo de otro? Desde siempre, el hombre se ha preguntado de qué está hecha la materia. Las primeras respuestas a estas interrogantes las dieron ya hace muchos siglos unos filósofos griegos llamados Leucipo y Demócrito, quienes afirmaron que la materia está hecha de partículas invisibles e indivisibles, a las que llamaron átomos. Mi maestro Aristóteles propone que formule la primera teoría atomista. ¿En qué consiste esta teoría? Yo propongo que la materia es capaz de dividirse en dos y una de esas partes volver a dividirla y seguir dividiendo hasta lograr tener una partícula tan pequeña que sea invisible a nuestros ojos e indivisible, por lo que esa partícula se llamará átomo, que significa en griego sin cortar, sin más división. Yo soy discípulo de Leucipo y fundador de la escuela atomista. Propongo que la realidad está compuesta por dos causas o elementos, lo que es representado por los átomos homogéneos e indivisibles, y lo que no es representado por el vacío. Este último es un no ser absoluto, aquello que no es átomo, el elemento que permite la pluralidad de partículas diferenciadas y el espacio en el cual se mueven. Además, se distinguen por su forma, tamaño, orden y posición. Por más de 2000 años se olvidaron de la teoría atómica, y fue hasta los siglos XVIII y XIX que surge la euforia por realizar reacciones químicas. Además, estuvo acompañada de la necesidad de buscar explicaciones a lo que ocurría en ellas. Lavoisier, como una regla fundamental del comportamiento de los materiales, explica la ley de la conservación de la materia. En el libro que publiqué en 1789, llamado Tratado Elemental de Química, publicó la ley de la conservación de la materia, y consiste en que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dalton tomó como punto de partida una serie de evidencias experimentales conocidas en su época. Las sustancias elementales no pueden descomponerse. Las sustancias simples o compuestas tienen siempre las mismas propiedades y características. Los elementos no desaparecen al formarse un compuesto, pues se pueden recuperar por descomposición de éste. La masa se conserva en las reacciones químicas, que proviene de la ley de la conservación de la masa del químico francés Lavoisier. La proporción de los elementos que forman un compuesto es constante, que proviene de la ley de las proporciones definidas del también químico francés Proust. Teoría consiste en: la masa es discontinua, está formada por átomos que son partículas indivisibles. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales, tienen la misma masa y átomos de diferentes elementos difieren en su masa. Los átomos de diferentes elementos se combinan para formar átomos compuestos. Los cambios químicos son cambios en las combinaciones de los átomos entre sí. Los átomos no se crean ni se destruyen. Los átomos que se combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en la misma proporción, es decir, que ninguno de los átomos compuestos de una misma sustancia son iguales, que será la ley de las proporciones múltiples. Durante el siglo XIX, el modelo de Dalton sirvió para realizar muchos cálculos y predicciones con reacciones químicas. La tabla de masas relativas de los átomos de diferentes elementos que Dalton había calculado resultaba de gran utilidad, pero tenía algunos errores, pues él creía que los átomos se unían en las proporciones más simples posibles y había considerado que el agua se formaba tan solo de un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno, HO, en lugar de H2O. Así que había calculado de forma incorrecta la masa relativa del oxígeno.
Además, en esta época, en otras ciencias como la física, se descubrieron y explicaron muchos fenómenos que influyeron también en la estructura de la materia. En particular, había que buscar cómo incluir en la materia una propiedad como la carga eléctrica y explicar cómo se producía la corriente eléctrica. Descubrí mediante unos tubos de rayo catódico que en la materia había partículas con carga eléctrica negativa, que puede desprenderse de los átomos para generar los fenómenos de carga estática y la corriente eléctrica, y los llamé electrones. Ante tal descubrimiento había que modificar el modelo de Dalton y se podía hacer un primer intento de explicar las uniones entre átomos para formar compuestos. Si un átomo pierde un electrón, queda formando un ion con carga positiva o catión. Si otro átomo gana ese electrón, queda como ion negativo o anión. Entre ambos iones puede atraerse y quedar unidos porque tienen cargas diferentes. El descubrimiento de la radioactividad abrió un campo que interesó a muchos investigadores de inicio del siglo XX, entre ellos el inglés Ernest Rutherford, que se dedicó a analizar qué ocurría con las radiaciones, en particular con los rayos alfa, cuando bombardeaba con ellos diversos materiales. Para explicar por qué las partículas alfa podían atravesar los átomos de oro, deduje que el átomo no era una esfera sólida, sino que la mayor parte de su masa se concentraba en un pequeñísimo núcleo de carga positiva, alrededor del cual giraban los electrones, de forma que este modelo, el átomo, es casi puro espacio vacío. El núcleo debería haber partículas positivas llamadas protones, y poco tiempo después descubrí que no estaban solos, sino acompañados de otras partículas de masa similar, pero sin carga, que ayudaban a estabilizar al núcleo, a las que llamé neutrones. Como en cualquier ciencia, con frecuencia datos se modifican o corrigen, y más aún se plantean nuevas interrogantes sobre la historia de los átomos, para comprender y explicar el proceso de cómo está constituido y lo que nos lleva a concluir el porqué de las propiedades de la materia.